¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Canal Tributario MX. Muchísimas gracias por seguirnos, como siempre, trayendo temas que sean de vanguardia en materia fiscal. Y no es la excepción esta vez. Vamos a tocar el tema de federalismo fiscal para, apuntar algunas notas características, de hablar de nuestro sistema fiscal. Y pues no se vaya, quede con nosotros. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar ahora el tema de federalismo fiscal, sobre todo pues en el contexto también global y sobre todo el federalismo en México. ¿Cuáles son las notas características? De dónde hablamos de una parte de hablar de federalismo, de soberanía, de algunos conceptos constitucionales, los cuales de alguna manera tienen notas características y que a lo largo de pues estos, vamos a ir, más de 200 años de vida independiente, pues nos marca de, sobre todo, pues tener entidades federativas que son hacia su interior con cierta libertad y con soberanía en el aspecto fiscal, pero sin embargo hablando también del contexto histórico de lo que implica el federalismo a nivel global. Entonces, uno de los temas importantes que tenemos sobre la mesa es hablar precisamente de este nacimiento del federalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Es importante hablar de la Constitución de los Estados Unidos respecto a los aspectos de tener hacia los estados precisamente, que en ese caso en las 13 colonias, precisamente hablar de una independencia y de una integración hacia una, vamos a decir, una estructura en la cual representaría a la nación y que tendría precisamente el reconocimiento de sus estados como en su régimen interior libres y soberanos en el interior para efectos nada más no de materia fiscal exclusivamente, sino también de hacer la connotación en el aspecto también político, en el aspecto de desarrollo económico, en el tema de comercio, en el tema de inversiones, etcétera. Entonces es un tema muy importante porque pues para los, vamos a ir a los grandes tratadistas del federalismo como Alexander Hamilton o como Alexis de Tocqueville, que fueron los primeros que hablaron de esa distribución territorial precisamente de los países, de dar esa dinámica estructural al país y de permitir que ese Estado federal pues tuviese ese proceso de reconocimiento de entidades que fueran hacia su interior libres y soberanas, que tuvieran facultades, vamos a ir, de carácter ejecutivo hacia la colectividad, hacia la comunidad que representan. Entonces, este federalismo sabemos que influye en la Constitución de Estados Unidos, en la propia época en que estamos enmarcando esto en el siglo, finales del siglo XVIII, XIX, etcétera. Entendemos este proceso de desarrollo político constitucional. Pero trayendo esta parte hacia México, precisamente haciendo un análisis del federalismo y de las circunstancias que tiene la Constitución, por ejemplo, mexicana, sabemos que tenemos un antecedente importante, la Constitución de Cádiz de 1812, pero también hay que hacer esta referencia en que la primera Constitución de 1824 hay un proceso histórico independentista de México y evidentemente de identidad política y de nacimiento propiamente de la nación mexicana. Entonces, 1824, evidentemente, entre luchas internas, entre un centralismo y dentro del reconocimiento de los estados, pues hay, vamos a decir, movimientos muy importantes que señalan, pues primero, la gran influencia de la cuestión de los Estados Unidos respecto a la primera constitución, vamos a decir, de carácter escrito que pues va a señalar principios
de división de poderes, sabemos, entre los tres poderes que tenemos de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial, y también de la división que tiene cada nación en el equilibrio del poder del Estado. Y entre yo diría entre estos estudios precisamente es, vamos, el movimiento entre 1822 y 23, pues juegan papel primordial en algunos estados de la República, entre ellos el estado de Jalisco, que tiene que también identificar si se estaban más con un centralismo, con un federalismo, y evidentemente este movimiento auspiciado por el mismo gobernador del estado de Jalisco, Prisciliano Sánchez Padilla, que de alguna manera en textos precisamente vamos a decir, de estudio y de ensayos y de desarrollo político que se gesta entre los años de 1822 y 23, pues culmina precisamente en la idea de un federalismo de entidades hacia interior libres y soberanas que dan nacimiento precisamente a esa constitución federalista o de corte federalista de 1824. En este mismo desarrollo sabemos que la Constitución de 1857, después de luchas internas, después de movimientos sociales y de pues, leyes constitucionales orgánicas y de gran movimiento también social, político, jurídico, pues tenemos precisamente la Constitución de 1857 que recoge los principios básicos del federalismo, de la división. Pero vamos a decir aquí, ¿cuál es el punto más importante? Yo creo que hasta que estamos en el pleno siglo XX, podemos hablar de la Constitución de 1917, que traduce en el artículo 31, fracción cuarta, primero los aspectos que debe cumplir vamos a decir, en los aspectos de federalismo, pero también retribuyendo en un principio básico de la territorialidad y demás, y de la residencia para efectos fiscales, como lo señala el artículo 31, fracción cuarta, que están obligados los mexicanos a contribuir, evidentemente, pues en donde residen, en donde deben de cumplir con sus obligaciones de carácter fiscal, pues conforme en donde ellos tengan ubicada esa residencia para efectos fiscales. Entonces aquí tenemos un gran tema que podemos decir que recoge la Constitución del 17, pero vamos a ver que los movimientos más importantes vienen posteriormente en materia fiscal. En el año de 1921, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Alberto J. Pani, tenemos la primera ley del centenario, en donde precisamente pues tenemos una primera ley de impuesto a la renta, en donde además de establecer algunas cédulas de gravar algún tipo de ingreso, lo hace para que la federación precisamente pues tenga las contribuciones que se puedan gravar a nivel federal. Sin embargo, no es hasta establecer precisamente, diríamos, una estabilidad política y jurídica, es hasta el año 1925, en donde se puede establecer que viene la primera Convención Nacional Fiscal, en la que se traduce en establecer los principios básicos de un federalismo en el cual vamos a establecer un sistema fiscal en los cuales se van a poner de acuerdo tanto los estados como la federación, y evidentemente tener las potestades para el municipio libre y el estructurar su hacienda pública para evidentemente separar los aspectos que podían gravar de los diferentes objetos que podían ser base de sus haciendas públicas. Aquí es donde precisamente se establecen los primeros pasos para crear este sistema y elegir precisamente la estructura del gravámenes de carácter federal, del objetivo que se tenía que cumplir tanto federación, estados y municipios en este nuevo contexto. Entonces, será muy importante recorrer, les voy a decir, esta parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y hablar de esa primera convención para, en una nueva oportunidad, también desarrollar qué impuestos son los que surgen, impuesto a la renta, IVA, sabemos los impuestos indirectos, directos, etcétera, y de qué manera pues se van a estructurar las haciendas públicas de los estados
y de la federación, y evidentemente también la gran reforma que tiene desde 1983 los municipios en cuanto a la estructuración de propiamente la hacienda pública municipal en el artículo 115 de la Constitución. Entonces, me gustaría dejar para un próximo episodio también una segunda parte de hablar de federalismo de carácter fiscal, para tener nociones generales de la manera en que México pues estructura su hacienda pública en los 3 niveles de gobierno, y cómo la Constitución en diferentes preceptos que vamos a señalar desde el artículo 73 y su proceso legislativo en el 71 y 72 en cuanto al el proceso en que deben de aprobarse leyes, y propiamente las estructuras que tiene de distribución de potestades tributarias en cada una de las entidades, quiénes se quedan con ingresos de carácter global, cuáles la federación va a estructurar precisamente un tema de la hacienda pública de los ingresos federales como renta, pues en un aspecto federal. Todo esto tiene que ver también con el propio desarrollo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de la manera en que pues se estructura también estos órganos que tienen que pues debatir y el estructurar precisamente todas las nociones y los conceptos tributarios que deben de corresponder a cada entidad federativa, y obviamente los principales conflictos que se tienen actualmente en estos puntos. Bueno, lo dejamos para otra oportunidad. En esta ocasión agradezco su atención y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.